Habla Patty Hind desde Oxford y en nombre de Radley College quiero darles la bienvenida a una sesión más del Webinario Internacional de Literatura y Cultura Hispana. En el día de hoy, tenemos la fortuna de contar con la presencia de la doctora Marcela Crespo. Ella es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Lleida en España, con certificado postdoctoral de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la UBA, y es coordinadora del área de letras del Instituto de Investigaciones de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador. Ha impartido conferencias y participado en varios equipos de investigación en universidades argentinas, alemanas y españolas. Actualmente dirige el equipo argentino del proyecto Urban Cultures, integrado por la Universidad de Augsburgo y la Universidad Christian Albert Kiel de Alemania, la Universidad de Sao Paulo de Brasil, la Universidad de Venecia de Italia, la Universidad de Coimbra de Portugal, la Universidad de Santiago de Compostela de España y la Universidad del Salvador, Argentina. Es docente del doctorado en letras y profesora titular de teoría literaria y del Seminario de Literatura Argentina de la USAL, de la Maestría de Estudios Literarios de la UBA y de la Maestría en Estéticas Latinoamericanas Contemporáneas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es directora de la revista de letras Grama de la USAL y directora del portal Escrituras Fronterizas de la Literatura Argentina de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Ha publicado una gran cantidad de artículos de investigación en revistas especializadas y volúmenes temáticos. Y muchísimos libros. Voy a citar solamente dos. Andar por los bordes entre la historia y la ficción, El exilio sin protagonista, de María Rosa Lojo, La orilla fuente del abismo, Sujeto y palabra en el exilio argentino y muchísimos más. Bienvenida, doctora, qué alegría tenerla con nosotros y por favor le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, claro está, quiero agradecerte, Patricia, por invitarme a participar en este interesante y enriquecedor proyecto. Realmente me honra formar parte de él. Voy a compartir con ustedes una presentación para poder hacer un poquitito más clara la exposición. Primero y principal, quisiera presentarme un poquito en cuanto a cuáles son mis áreas de interés. Mis áreas de estudio son las literaturas en lengua hispana y la teoría literaria, y me he dedicado especialmente a la narrativa de guerra y posguerras civiles, con el consecuente exilio tanto de la Guerra Civil Española como de la última dictadura cívico-militar argentina. Allí está la memoria del trauma, las huellas que dejan estos conflictos en los imaginarios. Justamente versó sobre la segunda generación del exilio republicano español, quiero decir, la de los hijos, por lo que el tema del que me ocuparé hoy está muy relacionado con lo que estudié entonces. Les hablaré de la novela Primera Memoria de Ana María Matute, pero entiendo que antes sería conveniente que introduzca a la autora y su generación literaria para que se entienda el contexto en el que se inscribe esta obra. En mi exposición solo mencionaré algunos relevantes datos para esta disertación y algunos títulos y distinciones que ha recibido la autora para no demorar demasiado la introducción, pero podrán encontrar más información en las diapositivas que les iré mostrando y que luego podrán descargar.
Ana María Matute es una de las escritoras catalanas más destacadas del siglo XX y XXI. Pienso que ha sido una excelente idea incluirla en el programa del webinario, porque aunque indudablemente es una personalidad importante para las letras hispanas, no siempre se la incluye en los programas de estudios. En España ha sido una de las pioneras en el tema que trataremos hoy, pero el canon literario muchas veces no la ha favorecido lo suficiente, pienso. Matute nació en Barcelona, España, en 1926 y formalmente comenzó su carrera literaria con Los Abel en 1948, una novela con un título muy significativo porque alude a los hermanos bíblicos, pero ficcionaliza la atmósfera española inmediatamente posterior a la Guerra Civil. Como en otras novelas, en esta se percibe claramente el conflicto que quedará instalado por muchas décadas entre franquistas y republicanos, los dos bandos en los que se dividió el conflicto armado y la sociedad en su conjunto. La historia se narra desde el punto de vista infantil, lo cual la vuelve doblemente interesante para nosotros porque tiene muchos puntos de contacto con la novela que hoy nos convoca, tanto por el tema como por el enfoque. Y hablando de este último, focalizar los relatos desde la perspectiva infantil es una estrategia que se mantuvo constante a lo largo de la primera producción novelística de Ana María Matute y que fue compartida por otros representantes de la generación del 50 a la que se la suele asociar. Es la llamada generación de los niños de la guerra o los niños asombrados, es decir, aquella constituida por escritores nacidos en torno a los años hasta los años 20 del siglo pasado y que comenzaron a publicar por los años 50 aproximadamente durante la dictadura de Francisco Franco. Estos escritores fueron realmente marcados por la Guerra Civil Española. Muy preocupados por el lenguaje, sus obras muestran hondas reflexiones filosóficas, pero sin descuidar la reivindicación social. Abandonaron el tono solemne, muy frecuente en la literatura falangista de la época, así como también en la propaganda antifranquista. Son muy irónicos, pero los convoca un tono más bien intimista. La mayoría de estos escritores pertenecían a la burguesía y habían cursado estudios universitarios. Mordaz, como siempre, Jaime Gil de Viedma, otro catalán que forma parte de esta generación, los definía incluyéndose a sí mismo como, y lo cito, señoritos de nacimiento y por mala conciencia, escritores de poesía social. Podemos incluir en esta generación, además de Ana María Matute, a Ignacio Aldecoa, Juan García Hortelano, Juan Goytisolo, Juan Marcé, Carmen Martín Gaite, Ángel Crespo, Carlos Barral, entre muchos otros. Pero volviendo a Ana María Matute, en rigor escribió su primer relato a los 5 años, tras haber estado a punto de morir de una infección de riñón. A los 8 años volvió a padecer otra enfermedad grave y le enviaron a vivir con sus abuelos a Mansilla de la Sierra, en Logroño. La autora ha reconocido que esta experiencia influyó mucho en sus primeras obras y en algunas posteriores, lo cual se percibe claramente en textos como Paulina, de 1960, o Historia del Artámila, de 1961, por citar ejemplos. Como otros de su generación, tuvo una infancia truncada por las experiencias traumáticas de la guerra, la violencia, la sociedad polarizada por el odio entre franquistas y republicanos, la miseria. El conflicto bélico dejó hondas heridas que aún hoy no han terminado de curarse en España. En sus obras de posguerra se distinguen claramente las características del neorrealismo de esa época. La ya mencionada Los Abel, del 48, Fiesta al Nordeste, de 1953, Pequeño Teatro, del 54, Los Hijos Muertos, del 58,
o Los soldados lloran de noche, del 64. En estos textos, Matute logra un alto lirismo que, sin embargo, conduce a un crudo realismo. Y como les comentaba anteriormente, la mirada infantil o adolescente es un elemento común. Solo para que vean la notoria trayectoria de Matute y su relevancia en las letras hispanas, quisiera dejar constancia de algunos de sus logros literarios. En 1949 queda semifinalista del Premio Nadal con su obra Luciérnagas, que no pudo publicar, censurada por el régimen franquista. En 1976 fue propuesta para el Premio Nobel de Literatura. En 1984 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil con la obra Solo un pie descalzo. En 1996 publicó Olvidado Rey Gudú. Magnífica novela, se las recomiendo enfáticamente. Y ese mismo año fue elegida académica de la Real Academia Española, donde ocupó el asiento K, siendo la tercera mujer en formar parte de esta institución. Ana María Matute fue miembro honorario de la Asociación Hispánica de América y un premio lleva su nombre. Ediciones Torremosas convoca todos los años el Premio Ana María Matute de Narrativa de Mujeres. Sus libros han sido traducidos a más de 20 idiomas y en 2007 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas al conjunto de su labor literaria y en el 2010 se le concedió el Premio Cervantes, el más prestigioso de la lengua castellana. Falleció en la madrugada del 25 de junio de 2014 tras haber padecido varios días problemas cardiovasculares. La novela de las que les hablaré, que recibiera el Premio Nadal en 1959, es la primera entrega de la trilogía Los Mercaderes. Fue publicada, como les dije, en el 59, luego siguieron Los soldados lloran de noche en 1963 y La trampa en 1969. Hablemos entonces de Primera Memoria y de sus temas. Con Primera Memoria, Ana María Matute nos abre el universo infantil y adolescente de Matia y su primo Borja, quienes han sido llevados, casi podría decirse en una suerte de exilio, a una isla donde se encuentra la casa materna de la abuela. Les cito: en plenas vacaciones estalló la guerra. Tía Emilia y Borja no podían regresar a la península y el tío Álvaro, que era coronel, estaba en el frente. Borja y yo, sorprendidos, como víctimas de alguna extraña emboscada, comprendimos que deberíamos permanecer en la isla, no se sabía por cuánto tiempo. La intención era clara: alejarlo lo más posible del peligro de la guerra civil, que tiene lugar más crudamente en la península y cuyos ecos llegan hasta allí, aunque lejanos y en sordina. La madre de Matia ha muerto cuando ella todavía era una niña de 8 años y su padre está desaparecido. Su mundo estará asignado entonces por la tristeza, el silencio y la controversia, porque puede percibirse en cada momento de la novela, por ejemplo, cuando Matia dice: nunca esperé nada de mi abuela, soporté su trato helado, sus frases hechas, sus oraciones a un Dios de su exclusiva invención y pertenencia, y alguna caricia indiferente, como indiferentes fueron también sus castigos. Sus manos manchadas de rosa y marrón se posaban protectoras en mi cabeza, mientras hablaba entre suspiros de mi corrompido padre, ideas infernales, hechos nefastos, y mi desventurada madre. Gracias a Dios, y con sus parientes, se van desvelando para Matia algunos secretos bien guardados y los odios políticos, que aunque se pretenda que la guerra está lejos, no dejan de ensombrecer su nuevo entorno y agudizar la sensación permanente de peligro. En forma magistral, Matute nos permite ver especularmente
tanto la desilusión y el desencanto que sufre el personaje en ese tránsito del mundo contenido e inocente de la infancia a la cruda realidad de la vida adulta, como la que experimenta la utopía política republicana frente al horror de la dictadura. La aparente calma de la isla es interrumpida por un hecho atroz. En la playa aparece el cadáver de José Taronjí, el padre de familia de la casa vecina a la abuela de la protagonista. Lo descubre su hijo Manuel, con quien Matia irá consolidando una relación peculiar, con mucho de prohibida, pero también de esclarecedora para ella. Siempre sugerida, dicha entre susurros, con esta muerte la guerra civil va cobrando presencia y envergadura en la trama narrativa. Cito: estaba sorprendida, había oído muchas cosas y visto de refilón las fotografías de los periódicos, pero aquello era real. Estaba allí un hombre muerto, lanzado por el precipicio hasta la ensenada. Se quiso escapar cuando lo llevaban. Asimismo, cada vez se hace más notoria la polarización de la pequeña sociedad isleña que reproduce el conflicto peninsular. Cito: el odio, recuerdo bien, alimentaba como una gran raíz el vivir del pueblo, y los hermanos Taronjí clamaban con él de una parte a la otra, desde los olivares hasta el espaldar de la montaña, y aún hasta los encinares altos donde vivían los carboneros. Los Taronjí y el marido de Malene tenían el mismo nombre, eran parientes, y sin embargo nadie se aborrecía más que ellos. El odio estallaba en medio del silencio, como el sol, como un ojo congestionado y sangriento a través de la bruma. Siempre allí en la isla me pareció siniestro el sol. Este odio es doblemente cruel y doloroso porque traspasa los límites de la esfera pública y se instala en la intimidad de las familias. Este es un tópico recurrente en la literatura de la guerra civil, aunque también ha aparecido en la literatura referida a otros episodios de violencia colectiva, como el terrorismo de la organización vasca ETA. Un claro ejemplo, ahora muy famoso, es la novela Patria, de Fernando Aramburu, en la cual se ha basado la miniserie homónima que se estrenó recientemente. Junto al odio, la espera. Esto me recuerda a un escritor argentino, Antonio Di Benedetto, quien dedicó justamente su novela Sama, que narra la historia de un exiliado español en el Virreinato del Río de la Plata, a las víctimas de la espera, es decir, a los desterrados. La espera es sin duda otro de los grandes tópicos de estas literaturas. Matute lo condensa brillantemente cuando dice la calma, el silencio y la espera larga y exasperante en la que de pronto nos veíamos todos sumergidos. Matia y Borja son parte de esa generación que ha dado de llamarse los niños de la guerra, y se convierten también ellos, como decíamos anteriormente, en una suerte de exiliados. Viviendo entre la realidad y el deseo, se sienten de alguna manera dislocados, con la sensación de estar flotando sobre el tiempo como un madero inútil, diría Pedro Garfias, otro escritor español desterrado en esta época de guerra civil, y siendo algo así como inquilinos de la soledad, agregaría Juan Gelman, otro escritor exiliado argentino. Las voces del exilio son finitas y sus experiencias, sus reflexiones y sentimientos dialogan poderosamente en estas literaturas. Los niños de este relato, Matia, Borja y Manuel, quedan atrapados en una lucha sangrienta que acentúa los odios. Por una parte, los muertos franquistas que se lamentan en la prensa oficial que llega a la isla. Cito: en un pueblo de Extremadura han rociado con gasolina y han quemado vivos a dos seminaristas que se habían escondido en un pajar. Los han quemado vivos. Malditos, malditos. Están llenando de mártires y mártires el país.
Y por otra parte, la muerte de José Taronjí, el padre de Manuel, asesinado en la isla y que en cierto modo anticipa la posible suerte del padre de Matia en la península. Ella dice: me parece muy mal lo que os han hecho, lo que están haciendo en este pueblo y todos los que viven en él, cobardes y asquerosos, asquerosos hasta vomitar. Les odio, odio a todo el mundo de aquí, de esta isla entera, menos a ti, se lo dice a Manuel, claro. Y vemos cómo este conflicto, puertas afuera, también se reproduce en el seno de las familias. Es bastante esclarecedor una discusión que sostienen los primos, Matia y Borja, sobre sus respectivos padres. Empieza Borja: fíjate si son de mala especie. Él les estuvo favoreciendo tanto. No sé ni cómo tienen la cara para salir de casa. Y aún mi padre jugándose el pellejo por culpa de gente así. Mi padre luchando en el frente contra esa gentuza. Y yo aquí, tan solo. También mi padre se juega la vida por culpa vuestra. Ah, bien, bien, ¿con qué estás con ellos? No contesté. Nunca me lo había preguntado. La verdad es que yo misma estaba sorprendida de lo que dije. Y resultaba ser así. Los niños terminaban enfrascados en acaloradas discusiones que provenían de retazos de conversaciones que escuchaban a escondidas o en la sobremesa, mientras sus padres u otros parientes se dolían de la muerte de algún miembro de la familia o de algún amigo y culpaban a los del bando opuesto. Ninguno sabía bien de qué se hablaba, pero el odio se abría camino y teñía de luto familias enteras. La guerra no se libraba solo en los montes o en los campos de batalla, sino en las salas de estar, en los comedores y en los patios de las casas. Los niños eran no solo testigos, sino víctimas del conflicto. La nostalgia del pasado, otro de los tópicos más desgarradores de esta literatura, se adueñaba de su presente, volviéndolo prácticamente traslúcido. Cito: a veces él comentaba: ¿cuánto acabarás esto? ¿Quién crees tú que ganará la guerra? A mí me parece que los nuestros, porque son católicos y creen en Dios. No sé, decía yo, no sé quién ganará, eso nunca se sabe. A menudo él recordaba cosas. ¿Sabes? Nosotros teníamos allí una casa muy bonita. Yo iba al colegio. Hablaba de su tierra y de sus amigos, y yo le escuchaba sin entenderle bien. Pero me gustaba el tono de su voz. Miraba hacia los arcos y el cielo y pensaba: Mauricia, el huerto, la casa de mi padre, el bosque y el río con sus álamos, el río con sus remansos verdes y quietos, como grandes ojos de la tierra. Estábamos tan indefensos, tan obligados. Presas del miedo, del dolor, del odio, de la incertidumbre y de una acuciante soledad, los niños resultaron tal vez las únicas víctimas verdaderas del conflicto, sin responsabilidad de ningún acto violento ni ningún pecado de omisión, solo el desconcierto frente al mundo que no habían decidido y frente al que no podían tomar una posición clara. Cito: qué extranjera raza la de los adultos, la de los hombres y las mujeres, qué extranjeros y absurdos nosotros, qué fuera del mundo y hasta del tiempo. Ya no éramos niños, de pronto ya no sabíamos lo que éramos. El conflicto identitario y la sinrazón de los acontecimientos dejaron hondas heridas en los niños de la guerra. Matia lo plantea claramente frente a la muerte del padre de Manuel, asesinado por vecinos con los que probablemente su misma abuela acordaba, ¿no? Dice: con desolación por mis 14 años y por todo lo que acababa de decirle aquel muchacho que nos pidió la barca para llevar el cuerpo de su padre, asesinado por los amigos o a lo menos partidarios de mi abuela. Había tanta confusión en mí, estaban tan torpes mis ideas, sentí un gran pesar. Aquí aparece claramente uno de los temas más conflictivos de la literatura que ficcionaliza estas guerras civiles. No solo la honda soledad a la que fueron condenados, sino la
herencia que deben cargar los hijos, haciéndose cargo de las culpas de la gesta, nunca faltará el silencio, que los golpes, que las heridas, que los gritos, el silencio del dolor de los familiares de los desaparecidos o ejecutados, pero también el silencio cómplice de los que no empuñan las armas, pero saben, ven y callan. Pero ellos, Malene, Manuel y el muchacho, no decían nada, y por donde pasaban renacía el silencio, de un modo extraño, casi mágico. Guerra, odio, conflicto identitario, soledad, incertidumbre, polarización social y política, culpa, miedo. Los temas, como en toda la literatura buena y la de Ana María Matute lo es, son innumerables y habilitan diversas lecturas. Así es que podría continuar hablando, pero quisiera ir cerrando esta charla con una pregunta que se han hecho muchos estudiosos de la literatura y que ha despertado mucha controversia. ¿Se puede narrar el horror? ¿Puede haber belleza en ello? Hace un rato les dije que los escritores de esta generación en general, y Ana Matute en particular, mostraban un cuidado extraordinario por el lenguaje y alcanzaban un pronunciado lirismo sin perder el interés por los conflictos sociales y políticos de su época. Por ello, me gustaría que Ana María Matute responda estas preguntas con un pequeño pasaje de su obra. Precioso, además. Sobre el arco de la gran puerta dorada, que estaba abierta, había escudos de piedra y las cabezas de 4 evangelistas. Por encima de la cúpula de mosaicos verdes, arrancándoles un llamear dañino, estaba el sol, rojo y feroz en medio del cielo pálido. Y me dije, casi nunca es azul el cielo. Una cruel sensación de violencia, un irritado fuego ardía allá arriba, todo invadido, empapado en aquella luz negra. En los batientes de la puerta relucían racimos de hierro. Dentro, la humedad negro-verdosa, como de pozo, se pegaba al cuerpo. En el enorme paladar de Santa María había algo como un solemne batir de alas. Y me dije si acaso en la oscuridad de los rincones anidarían murciélagos, si habría ratas huyendo o persiguiéndose entre el oro de los retablos. También la casa de la abuela era sombría y sucia. Fíjense que es admirable cómo solo con una pequeña descripción Ana María Matute logra una perfecta puesta en abismo de todo el conflicto, cuya memoria reconstruye a contrapelo, diría Walter Benjamin, desde la focalización marginal de una niña exiliada en una isla de la que ni siquiera sabemos el nombre. No es el relato oficial de un libro de historia, ni la voz altisonante de la prensa, ni el discurso hegemónico de la dictadura, ni el subversivo de las fuerzas opositoras, todos ellos consolidados en la historia con mayúsculas. Es el relato de una niña que narra, desde el dolor y la soledad, una de las tantas historias, con minúscula, de la Guerra Civil Española. Y fíjense que la elección del lugar no es azarosa. Lo que describe es la iglesia a la que van Matia y Borja con su abuela para el Te Deum, el tradicional himno cristiano, y que cantarán en la misa que oficiará el sacerdote amigo de su abuela para dar gracias por la victoria de las fuerzas franquistas que se publicó en la prensa local. Increíble. La iglesia celebrando la muerte. El fuego abrasador del sol, que opaca el azul diáfano del cielo con su ferocidad, provocando una cruel sensación de violencia que lo invade todo, como esa guerra despiadada de la que nadie se escapa, ni siquiera en esa lejana isla tan apartada de toda la guerra aparentemente. Y en el interior de la iglesia, cual oscuro pozo que conduce a las fauces de una fiera insaciable, la humedad pegajosa, los murciélagos y las ratas, brillante metáfora de los habitantes de la isla, ratas huyendo o persiguiéndose, y una de las razones del conflicto, tal vez la más importante en esta lejana tierra, el oro de los retablos.
Finalmente, y condensando el mayor dolor de esta niña de la guerra, la culpa por formar parte de una familia cómplice de ello. También la casa de la abuela es sombría y sucia, dice. No pienso que haya que leer la literatura buscando otras cosas, que recoge multiplicidad de voces, y nosotros, como lectores, solo podemos aspirar a escuchar, en el entramado de ellas, el susurro de alguno de los tantos sentidos posibles. Tal vez el mío, el susurro que me ha convocado a mí para elegir esta novela, emerge de la pregunta de profundidad casi metafísica que queda flotando en el viento de la isla y en el corazón solitario y castigado de la protagonista, y que casi parece estar dirigida a nosotros. La guerra. ¿Qué cosa será verdaderamente la guerra? Qué tremendo que la primera memoria de una niña sea justamente la de la guerra. Julio Cortázar decía que la palabra y la poesía eran eso, un encuentro desde espacios y tiempos distintos, una anulación de esos tiempos y de esos espacios. Creo que esa pregunta que se hace Matia, cuyo eco llega hasta nosotros, continúa interpelándonos y demandando preservar la memoria del horror de esta guerra. En definitiva, la memoria de nuestra historia. Muchas gracias. Doctora Crespo, me ha dejado sin palabras esa lectura profunda y preciosa que usted ha hecho de este texto de Matute. Ha sido impactante. Y yo sé que muchísimos muchas gracias. No, muchos profesores y muchos estudiantes van a obtener una infinidad de beneficios. Mil gracias y pues ojalá podamos seguir contando con su presencia. Ojalá, y lo felicito realmente por el emprendimiento, que es fantástico, acerca obras magníficas y bueno, habilita otras lecturas y otras miradas sobre esas obras, así que lo felicito por el emprendimiento, es magnífico. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.